Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal de conciencia. Y continuando con este curso de química general, el día de hoy vamos a hablar de la mecánica cuántica. Recordemos que esta es la continuación de la sesión anterior en donde hablamos de los números cuánticos. Bueno, antes de continuar, invitarlos a que si les gusta el contenido que les comparto, me regalen su pulgarcito arriba y se suscriban al canal. Listo, entonces, para hablar de la mecánica cuántica vamos a tener que tener en cuenta el aporte de tres personajes principales. En primer lugar, vamos a hablar de los aportes de Louis de Broglie, quien habló de la naturaleza dual del electrón. ¿A qué se refiere esta naturaleza dual? Se refiere a la naturaleza de onda y a la naturaleza de partículas. Recordemos que para explicar el efecto fotoeléctrico, Albert Einstein me planteó la hipótesis de que un haz de luz se podría analizar como un torrente de partículas, aun cuando se sabía que la naturaleza de la luz es de radiación electromagnética, de una onda electromagnética. Entonces lo que va a hacer Louis de Broglie es algo parecido. Entonces va a decir, si la luz se puede comportar como partícula, entonces tal vez los electrones, que se sabía eran partículas o tenían un comportamiento corpuscular, tal vez también ellos puedan comportarse como ondas. Fue este planteamiento que él hizo. Entonces analizó el comportamiento ondulatorio del electrón como si fueran una onda estacionaria. Entonces aquí tenemos un poco de, digamos, cómo sería ese análisis partiendo de lo que sería una onda estacionaria, entendiendo una onda estacionaria o teniendo como ejemplo de onda estacionaria lo que sería la cuerda de una guitarra. Entonces, fíjense, entonces él incluso pues plantea una fórmula para calcular la longitud de onda o la longitud de la cuerda, según el caso. Pero lo que quiero resaltar acá es que van a haber ciertos nodos, ciertos espacios que dependiendo de la frecuencia de la onda van a aumentar, y estos espacios van a tener la particularidad de que no va a haber un desplazamiento en estos espacios, ¿vale? No va a haber un cambio en la amplitud en estos pequeños espacios que son los puntos negros que podemos observar. Este comportamiento es el que Louis de Broglie relacionó con el comportamiento que tendrían los electrones alrededor de los orbitales atómicos, ¿vale? Importantísimo el hecho de que podamos entender al electrón no solo como un corpúsculo, sino también como una onda. En segundo lugar, vamos a tener los aportes del señor Heisenberg, quien planteó el principio de incertidumbre de Heisenberg, que básicamente lo que nos va a decir es que no nos es posible conocer de forma simultánea la velocidad y la posición de una partícula subatómica, ¿vale? A esa velocidad él la llamó momento, que es básicamente la masa de la partícula multiplicada por su velocidad. ¿Pero qué nos quiere decir esto? O sea, siempre va a haber una incertidumbre en lo que se trate de localizar una partícula. Y él lo plantea con esta fórmula. Entonces, ¿qué nos dice? Delta de X se refiere a la incertidumbre con respecto a la posición. Y delta de P se refiere a la incertidumbre con respecto al momento, es decir, a la velocidad. Entonces, fijémonos que si despejamos en esta ecuación la posición o la incertidumbre en la posición, tendríamos sacar la constante de Planck, ¿qué tendríamos? Que entre más pequeñita sea la incertidumbre con respecto a la velocidad, es decir, entre más precisión tengamos en cuanto a la velocidad de la partícula, mucho mayor va a ser la incertidumbre que tengamos con respecto a su posición. ¿Mm? Y viceversa. Eso es a lo que se refiere el principio de incertidumbre de Heisenberg, y es en parte lo que explica que el modelo atómico de Bohr tuviera que ser modificado. Recordemos que Bohr decía que el electrón iba a girar alrededor del núcleo en órbitas circulares. Si las órbitas fueran solamente circulares,
no habría mayor incertidumbre entre conocer su posición y su velocidad, porque básicamente se podrían aplicar las leyes de la mecánica clásica y se podría encontrar. Pero como no es así, es por eso que el principio de incertidumbre de Heisenberg se acopla de mucha mejor manera a lo que sería el comportamiento real de los electrones en sus orbitales atómicos, ¿vale? Y en tercer lugar, la persona a partir de la cual empezamos a hablar propiamente de la mecánica cuántica y que muy seguido ustedes la van a encontrar relacionada con un gato en una caja, es el señor Erwin Schrödinger, quien plantea su famosa ecuación, la ecuación de Schrödinger, que lo que busca es determinar de la manera más precisa posible la distribución electrónica alrededor del núcleo atómico. Entonces, de todo esto, lo más importante que quiero que tengan en cuenta es la función de onda. Función de onda psi. Y más importante que ella, la función psi al cuadrado. Psi al cuadrado. La función de onda psi, se escribe PSI, psi, digamos que a nivel físico no tiene mayor representación. Tiene más bien una interpretación matemática. Pero en cambio, psi al cuadrado representa la probabilidad que tenemos de encontrar a un electrón en un determinado espacio alrededor del núcleo. Es a esto a lo que básicamente vamos a llamar orbital. Entonces, una orbital atómica se corresponde con la función de onda al cuadrado como la región de máxima probabilidad que tenemos de encontrar un electrón. Esa máxima probabilidad es de alrededor del 90%. ¿Listo? Pero esa es la verdadera importancia de la ecuación de Schrödinger o de los aportes de Schrödinger al modelo mecano cuántico. Bien, ahora, y de esta ecuación vamos a encontrar lo que son principalmente tres números cuánticos, que luego se añade un cuarto, que nos permiten determinar la posición de los electrones alrededor del núcleo. Básicamente son como su dirección. Así como las casas tienen direcciones, los cuatro números cuánticos nos van a permitir ubicar de la misma forma a un electrón alrededor del núcleo, ¿vale? Y ya lo vamos a ver. Entonces, cuatro números cuánticos. Los primeros tres podemos deducirlos de la ecuación de Schrödinger. Y esas son sus representaciones. Con la letra n representamos al número cuántico principal, que nos habla de cierta manera del tamaño del orbital y de cierta manera también de su energía. En segundo lugar, el número cuántico azimutal, también conocido como número cuántico angular, que se representa con la letra L. En algunos lados la van a encontrar como L así en letra cursiva. Y que nos va a hablar de la forma del orbital. De la forma del orbital. Y cuando hablamos de átomos polielectrónicos, es decir, de átomos con dos o más electrones, la forma del orbital también va a estar de alguna manera relacionada con su energía. ¿Vale? En tercer lugar vamos a tener el número cuántico magnético, que se puede deducir de una forma importante del número cuántico azimutal y que básicamente nos va a indicar la cantidad de orbitales que vamos a encontrar en ese determinado subnivel. Y ya vamos a hablar de eso con más detalle. Y finalmente el número cuántico spin, que nos habla del giro del electrón. Si el electrón gira hacia la izquierda o si gira hacia la derecha. ¿Listo? El giro del electrón, y por tanto puede tomar solamente dos valores. Y ya se los voy a explicar con mucho mayor detalle. ¿Listo? Y en conjunto, todos estos números cuánticos nos permiten determinar la ubicación del electrón, por lo menos con cierto grado de aproximación, ¿vale? Entonces vamos a hablar en primer lugar del número cuántico principal. Seguramente ustedes podrán reconocer en este modelo algo parecido a lo que era el modelo de Bohr, porque ya él hablaba de niveles atómicos. Entonces hay un nivel, o dependiendo del valor del número cuántico principal, los electrones que ocupen ese nivel tendrán una determinada energía. Entre mayor es el número cuántico, mayor será el valor de la energía. Y así también será la distancia entre el electrón y el núcleo. ¿Listo? En el número cuántico principal 1 será el estado basal de menor energía, el estado en el que el electrón va a tener mayor estabilidad. En la medida que se excite, es decir, que absorba energía por medio de un fotón, va a adquirir mayor energía y va a pasar a niveles superiores, haciéndose relativamente menos estable. ¿Vale?
En segundo lugar, vamos a tener el número cuántico angular o azimutal, que como les decía, nos va a hablar de la forma que va a tener el orbital. En principio, vamos a tener 4 tipos de orbitales. Vamos a tener orbitales S, orbitales P, orbitales D y orbitales F, así como ustedes los pueden ver en esta tablita, ¿vale? La forma de los orbitales va a depender del valor que tome el número cuántico azimutal. Es decir, si el valor de L si el valor de L es 0, el orbital va a ser tipo S. Si el valor de L es 1, va a ser P, si el valor es 2, va a ser D, y si el valor es 3, va a ser F. Entonces, ¿cómo calculamos este valor? Aquí tenemos una forma de calcularlo que es muy sencilla. Nos dice, bueno, primero la definición de lo que es el número cuántico angular. Nos dice, indica la forma del orbital y puede tomar cualquier valor desde 0 hasta n-1, donde n es el número principal. Se representa con la letra L, como ya les dije, y junto con el número cuántico principal indica el subnivel o la subcapa. ¿Sí? Eso olvidé decirlo. El número cuántico principal me indica el nivel o capa de energía. Ya si tenemos un número cuántico principal y un número cuántico azimutal juntos, vamos a hablar de un subnivel y una subcapa. ¿Vale? Entonces, fíjense que nos dice, puede tomar cualquier valor desde 0 hasta n-1. Es decir, cualquier valor que esté entre 0 y n-1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, imaginemos que aquí tenemos los números cuánticos principal para cada uno de los niveles. Entonces, el nivel 1 va a tener un número cuántico principal 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Entonces nos dice que el valor que tome L va a depender de, o va a ser aquel que esté, o todos los valores posibles desde 0 hasta n-1. Así que si en el nivel 1, ¿qué valores puede tomar? Va a tomar los valores desde 0 hasta n-1. Si n vale 1 y le restamos 1, entonces va a ser 1 menos 1 va a ser 0, ¿verdad? Y por tanto los valores que puede tomar en el nivel 1 solamente puede ser 0. En este caso, 0, ¿verdad? Es decir, que la forma del orbital en el nivel 1 va a ser S. O más exactamente, en el nivel 1 vamos a tener un orbital tipo S. Solamente S, no puede tomar otro valor. Fíjense que no puede tomar otro valor. Ahora pasemos al nivel 2. Entonces, en el nivel 2 vamos a tener que va a tomar todos los valores desde 0 hasta n-1. Es decir, si en el nivel, para el nivel 2 este valor correspondería a 1. Por tanto, en el nivel 2 va a tomar los valores que son 0 y 1. ¿Listo? Y 1, fíjense que entonces va a tener, en el nivel 2 vamos a tener orbitales S y vamos a tener orbitales P, porque ya 1 nos da orbitales P. ¿Vale? Avancemos ahora en el nivel 3. En el nivel 3, fíjense que lo único que tienen que hacer es aplicar esta formulita. Para n igual a 3, el valor que les va a dar acá es 2, ¿cierto? Es decir, que en el nivel 3 va a tomar los valores que van desde 0 hasta 2. 0, 1 y 2. Y por tanto, en el nivel 3 vamos a tener orbitales S, orbitales P y ahora también orbitales D. Fíjense que van aumentando los tipos de orbitales en la medida que avanzamos. Para el nivel 4 vamos a tener n igual a 4. Y este valor de acá va a ser 3. Y en el nivel 4 vamos a tomar todos los valores que vayan desde 0 hasta 3. Espero que eso ya esté quedando claro. Entonces, valor 0, valor 1, valor 2 y valor 3. O sea, lo que nos está indicando es el tipo de orbitales que vamos a encontrar en ese nivel. Que vamos a encontrar en ese nivel. ¿Listo?
Entonces, fíjense, aquí por ejemplo vamos a tener orbitales 1, 1. Recuerden que 1 sería la capa. Entonces, esta es la capa 1. Y 1s sería la subcapa 1s. ¿Sí? Digamos en el caso 2. En el caso 2 vamos a tener, del nivel 2, vamos a tener el nivel 2. Y vamos a encontrar dos posibles subniveles. El nivel 2s. El subnivel 2s. Y el subnivel o subcapa 2p. Subnivel o subcapa son lo mismo. ¿Ven? ¿Sí me están entendiendo? En el caso de acá, lo hago por este ladito. 3. En el nivel 3 vamos a obtener tres posibles subniveles o subcapas. La subcapa 3s. ¿Sí? Lo que estoy explicando hace referencia a esto de acá, a esta última parte de ese enunciado. Vamos a tener la subcapa 3p y vamos a tener la subcapa 3d. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere esta última parte del enunciado. Y ahora fíjense que entonces en el nivel 4 vamos a tener orbitales tipo S, P, D y ahora también tipo F. Y aquí tienen esta tablita para que lo recuerden. ¿Sí? Esto es como aprender un nuevo idioma, chicos, así que en parte van a tener que usar un poquito de su memoria. Por lo menos en la medida que vamos comenzando. Y ya como mientras vayamos haciendo ejercicios esto va a ser mucho más sencillo. Pero sí, des en cuenta que entonces son conceptos nuevos, términos nuevos. Entonces, ¿cuántas subcapas vamos a encontrar en el nivel 4? ¿O cuántos subniveles vamos a encontrar en el nivel 4? Vamos a encontrar un subnivel 4S. Vamos a encontrar el subnivel 4P, 4D y 4F. 4 subniveles. Y hasta aquí tal vez ustedes ya se habrán dado cuenta que el número de subniveles corresponde con el número de niveles. ¿Sí? El nivel 1, ¿cuántos subniveles tiene? 1. El nivel 2, ¿cuántos subniveles tiene? 2. El nivel 3, ¿cuántos subniveles tiene? 3. Y el nivel 4 tiene 4 subniveles. Bien. Eso en cuanto al número cuántico angular. Continuemos. El número cuántico magnético, entonces damos la definición, nos dice, indica el número de orbitales que puede haber en cada subcapa, por lo que su valor depende del valor de L y se calcula por la fórmula 2L más 1. Entonces, fíjense que lo que nos dice, entonces, sin que nos compliquemos más, el número cuántico magnético me da una referencia de cuántos orbitales va a tener una determinada subcapa. Entonces, por ejemplo, la subcapa 1S, la subcapa 1S. Entonces, fíjense que la fórmula me relaciona el valor de L. Si la subcapa es 1S, quiere decir que el valor de S es 0. Y si aplicamos la fórmula, entonces vamos a decir 2 por el valor de L, que es 0, más 1. Entonces, 2 por 0, 0. ¿Cierto? Más 1, 1. Este valor es el que me interesa, que es el que me dice cuántos orbitales va a haber en esa subcapa. Es decir, en la subcapa 1S vamos a tener un orbital. ¿Cuál orbital? El orbital S. ¿Listo? Veámoslo con un nivel de dificultad mayor, con el nivel 2. En el nivel 2, y veamos la subcapa 2P. La subcapa 2P. Entonces, lo mismo. No es sino reemplazar la fórmula, por favor. No se me van a confundir con esto. Entonces la subcapa 2P, si tiene el valor P, ¿a qué valor de L? Recuerden que este es lo que me interesa. ¿A qué valor de L corresponde la P? A 1, ¿cierto? Entonces reemplazamos y aplicamos la fórmula. Entonces 2 multiplicado por el valor de L, que en este caso es 1, ¿sí? Más 1. Recuerden que el resultado que estoy obteniendo aquí es el número de orbitales que hay en ese subnivel. El número de orbitales que voy a tener en ese subnivel. Entonces, 2 por 1,
2 más 1, 3. Ese es el número de orbitales que va a tener en la subcapa 2p. Y fíjense que los orbitales p son 3. De hecho, son 3 orbitales. 1, 2 y 3. ¿Cómo sé que son 3? Eso depende del valor de L. Fíjense. El número cuántico magnético va a ser cualquier valor desde menos L hasta L. Desde menos L hasta L. ¿Cómo así? O sea, si L es 1, recuerden que 1, porque tenemos P, si L es 1, los valores de M sub L van a ser desde menos L hasta L. ¿Sí? Es decir, si L es 1, van a ser los valores que están desde menos 1, 0, 1. ¿Cuántos valores son esos? Un valor, dos valores, tres valores. ¿Sí? Menos 1 es un valor, 0 es otro valor y 1 es otro valor. Es decir, 3 valores, por tanto 3 orbitales. Veamos una subcapa diferente. Entonces veamos la subcapa 3D. La subcapa 3D. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que recordar? ¿A qué corresponde el valor de D? El valor de D, recuerden, corresponde a 2. A 2. El valor de D corresponde a 2. Entonces vamos a hacer algunos reemplazos. Entonces, el valor de D corresponde a 2. Entonces, 2 por L, que en este caso D corresponde a 2, recuérdenlo, D corresponde en este caso a 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Qué es este valor que obtengo acá? El número de orbitales que voy a tener para ese número cuántico angular. ¿Sí? Recuerden que M sub L, que es el número cuántico magnético, me dice el número de orbitales que hay para determinado valor de L. En este caso tenemos 5 orbitales. 5 orbitales. Ya saben ustedes cómo calcularlo. Sin embargo, vamos a observarlo, a demostrarlo. Hay 5 orbitales. ¿Sí? Entonces, L, recordemos, ¿a qué valor? No confundan esto. Este es el número de orbitales que vamos a tener. Pero el valor de L es este, 2. El valor de L aquí es 2. Y recordemos que el número cuántico magnético va desde menos L hasta L. ¿Cierto? Desde menos L hasta L. Es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Listo? 5 posibles valores, es decir, 5 orbitales. Y aquí ya lo hemos calculado. Menos 2 es un valor, menos 1 es otro valor, 0 es otro valor, 1 y 2 son otros 3 valores. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 valores. Y lo mismo entonces lo podríamos hacer para el siguiente nivel. Entonces hagámoslo para 4F. 4F. Y recordemos que si tenemos F, ¿cuál va a ser el número cuántico principal? Angular. El número cuántico principal aquí es 4, ¿cierto? Eso debe quedar claro. Pero el número cuántico angular, si tenemos la letra F, va a ser de 3, ¿cierto? Y lo que hacemos es reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿cuál es el número cuántico angular? 3. 2 por 3, bueno, me queda muy feito, un segundito, me queda muy feito. Qué pena con ustedes. Tampoco, ¿cierto? Listo, ya sé que yo escribo feito, pero tampoco descararme, ¿cierto? 2 por 3, 6. Más 1, 7. ¿Cierto? ¿Cuál es el valor de L? Entonces, bueno, recuerden, este valor que obtengo acá me dice es el número de orbitales que voy a tener en orbital F. En el orbital F debo tener 7 orbitales. Y tal vez mi imagen que no los deja ver, pero aquí vamos a ver que en el orbital F efectivamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 orbitales. La forma correcta de decirlo es que en la subcapa 4F vamos a tener 7 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Continuemos. Entonces, lo mismo. ¿Cuál es el valor de L? Recuerden que no es 7. 7 es el número de orbitales. El valor de L es 3. Y los valores que puede tomar ML van desde menos 3 hasta 3. Menos 3, menos 2, menos 1, pasando por 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ustedes cuentan, ¿cuántos valores son esos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, 7 orbitales en la subcapa 4F. ¿Vale? Recuerden que depende de aplicar esta fórmula correctamente. Entonces, hasta aquí un pequeño resumen, muy cortico. Entonces, el número cuántico principal me habla de la capa de energía, del nivel de energía en el que va a estar. El número cuántico angular me habla de la forma que van a tener los orbitales en esa determinada capa de energía. ¿Qué formas pueden tomar los orbitales en esa determinada capa de energía? Y el número cuántico magnético me va a decir del número de orbitales que va a haber en esa determinada subcapa. Eso es todo. ¿Listo? Finalmente, el número cuántico spin, muy sencillo, nos va a hablar de el giro. ¿Hacia qué dirección va a girar el electrón? Vean, por medio de experimentos se dieron cuenta que algunas partículas subatómicas podían modificar su dirección dependiendo del campo magnético que se le aplica. Así que como la misma partícula podía verse dirigida hacia dos campos opuestos, se dieron cuenta que entonces eso tendría que depender de hacia qué dirección estaba girando la determinada partícula. Entonces, frente a eso se le dan dos posibles valores, y es que corresponde al número cuántico spin. El número cuántico spin nos va a dar dos posibles valores hacia los que puede rotar el electrón. Valor de más un medio y valor de menos un medio. Si gira hacia la izquierda, si hacia la izquierda o si gira hacia la derecha. ¿Vale? ¿Vale que vale? Listo, esos serían los números cuánticos. Vamos a hacer algunos ejercicios para terminar de avanzar el tema. Muy sencillito. Nos dice, ejercicio 1. Dé un listado de los valores de n, l y m para los orbitales de subnivel 4D. En realidad, el que me pide aquí es m sub l, porque ustedes se van a dar cuenta que el número cuántico de spin se representa por m sub s. M sub s. Eso sería spin. Entonces, los valores posibles para el subnivel 4D. Si tiene 4, entonces ya inmediatamente sabemos cuál es su número principal. ¿Verdad? Entonces, inmediatamente podemos conocer su número cuántico principal porque es el número que va a estar acá. ¿Listo? En cuanto a L, el valor de L, recordemos, 0 corresponde a S, 1 corresponde a P, 2 corresponde a D. ¿Sí? Y los valores de M sub L, ¿cómo sabemos los valores de M sub L? Recordemos que son todos los valores desde menos L hasta L, pasando por 0 por supuesto. Así que los valores de M sub L van a ser menos 2, menos 1, 0, 0, 1 y 2. ¿Bien? Y esos serían los posibles valores. Esa sería la solución de este ejercicio. ¿Listo? En el ejercicio número 2, ¿cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal n igual a 4? Entonces, en ese nivel, para el nivel n igual a 4, hay una clave que quiero que recuerden y sin embargo vamos a resolverlo. Y es que el número de orbitales asociados a un determinado nivel es igual a n al cuadrado. N al cuadrado. Es decir, que en el nivel 4
vamos a tener 4 al cuadrado orbitales. Es decir, 16 orbitales. Pero vamos a demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Entonces, ¿cuántos valores de L vamos a tener para n igual a 4? Entonces recuerden que el valor de L es igual a todos los valores que van desde 0 hasta n-1. n-1. Por tanto, todos los valores desde 0 hasta 3, es decir, 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí? Recuerden que estos valores de L me hablan de la forma del orbital. Un valor 0 tiene una forma S, un orbital tipo S. Valor 1 me va a hablar de un orbital tipo P. 2 es D y 3 es F. F. ¿Listo? Ahora, para saber el tipo de orbitales que vamos a tener acá, aplicamos la fórmula del número cuántico magnético que me dice que es igual a 2L más 1. ¿Cierto? 2L más 1. Entonces, ¿cuántos orbitales va a tener el tipo S? Sencillo. 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces, aquí hay un orbital. Más. ¿Cuántos orbitales tiene el tipo P? 2 por 1, ¿cierto? 2 por 1, 2 más 1, 5. Perdón, 2 por 1, 2 más 1, 3. Discúlpenme esa matemática tan mala. Más 2 por 2, dice que estamos acá, 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Cierto? Y más 2 por 3, 6 más 1, 7. ¿Cierto? Entonces fíjense que aplicando esta formulita calculo la cantidad de orbitales que va a tener cada tipo de subcapa, cada subcapa. La subcapa S, la subcapa P, la subcapa D y la subcapa F. Recuerden que podemos continuar. F, G, H, I. A partir de la F son por orden alfabético. ¿Cierto? Entonces los orbitales S, la subcapa S tiene un orbital, la subcapa P tiene 3 orbitales, la subcapa D tiene 5 y la subcapa F tiene 7. Y esa sumatoria nos da 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 16. 16 orbitales. No sé, ¿cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal n igual a 4? Pues 16. Recuerden, lo calculamos así muy sencillito. Desde acá ya estaba la respuesta, pero lo hacemos de esta manera para que ustedes puedan entenderlo. ¿Vale, chicos? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradeciéndoles mucho. Recuerden, si les gusta el contenido que les estamos compartiendo, les agradeceré mucho su pulgarcito arriba y suscríbanse a nuestro canal para que puedan tener acceso a todo el contenido que tenemos para ustedes, ¿vale? Por el resto, que estén muy bien. Un abrazo para todos.